la bienvenida a nuestro segundo Congreso de Riesgo, pensado, diseñado, desarrollado especialmente para ustedes, el sector solidario. Llevamos 14 años en el mercado hablando de riesgo específicamente para el sector solidario. 12 años haciendo en forma ininterrumpida este Congreso. De hecho, si ustedes recuerdan alguna presentación nostálgica del 28 de junio de 2004, en donde se anunciaba nuestro primer congreso en Cartagena. Este fue nuestro primer congreso. En ese entonces contábamos con la participación de Focacop y Ansocial. Nuestro primer congreso en Cartagena, hablamos de riesgo de crédito, hablamos de riesgo de mercado, hablamos de riesgo de liquidez, y eso lo hemos venido haciendo durante 12 años en forma ininterrumpida. En nuestras primeras intervenciones nos decían que eso no aplicaba para el sector, que era muy complejo, que era para la banca. Recuerdo alguna entrevista que me hicieron del mismo periódico El Tiempo, el 5 de junio del 2004, unos meses antes del Congreso. Yo en ese entonces le decía al periodista que me entrevistó sobre la importancia que el sector solidario empezara a medir algo que está subrayado aquí con rojo, se llama la probabilidad de no pago. Cuando hablamos de probabilidad, estamos hablando de riesgo de crédito específicamente. En ese entonces, Sandra Fandiño de la Asociación de Empleados, ANALFE, decía que estábamos muy blindados por los descuentos de nómina y que con la Superintendencia de Economía Solidaria CES estaban creando mecanismos de medición de riesgos. También hablamos de indicadores de riesgo. En ese entonces hablábamos de que el sector había mejorado indicadores, también en 2005, una entrevista que me hicieron de portafolio. Estos son recuerdos que hemos, haciendo una pesquisa documental, hemos extraído del periódico El Tiempo. También hablamos de inteligencia financiera, de finanzas personales, de inclusión financiera. Recuerdo esta entrevista que le otorgué a Carlos Arturo García de portafolio y del Tiempo, que hablaba yo que algunas entidades, algunas personas tienen el síndrome de Superman, que creen que nunca les va a pasar nada y que por eso no miden el tema de riesgo. Después de muchos años de hablar del riesgo, finalmente en diciembre 30 del año pasado, nos sorprendió la Superintendencia de Economía Solidaria con tres normas. La circular 14 sobre la implementación del sistema de administración de riesgo y liquidez, sobre la circular 15 relacionada con la implementación del sistema integral de administración de riesgo y con un proyecto de norma relacionado con riesgo de crédito. Y nos sorprendió gratamente, porque esto nos hizo pensar que finalmente, después de tantos años de trasegar este camino de riesgo, habían tenido eco nuestras palabras, nuestros mensajes, nuestro propósito de que el sistema tuviera herramientas que lo elevaran a un nivel competitivo mayor. Eso es lo que hace el riesgo, dotarlos de herramientas que nos va a permitir ser entidades cada vez superiores, porque se lo merecen, ser entidades de talla superior. Voy a referirme en mi conferencia a estas dos circulares. Voy a hablar de tres aspectos que considero son sustantivos, son importantes. Solamente voy a referirme a tres. He hecho una lista exhaustiva de cuáles serían los aspectos más importantes, y realmente son muchísimos. Sin embargo, voy a referirme a tres. El primero de ellos tiene que ver con la circular 15, especialmente con el capítulo 6, que dice características mínimas de los análisis por tipo de riesgo. Ahí yo quise textualmente pasar los artículos. El artículo 6.1
habla de riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo de activos. Habla de 5 riesgos. Y sobre cada uno hay que implementar un sistema de administración de riesgo, es decir, debemos tener un SARL, un SARO, un SARLAF, un SARM, un SAR, para, digamos, implementar al interior de cada una de estas entidades los sistemas respectivos. Cuando uno mira esta gráfica, pues uno dice, ya tenemos bastante tarea adelantada. Y la tenemos adelantada sencillamente porque, por ejemplo, lavado de activos. Ustedes han elaborado un trabajo importante con CIPLAF. Muchos hemos visto en las organizaciones que tienen oficial de cumplimiento. Entonces uno podría decir, chuliemos el lavado de activos. Ustedes llevan algunos 50 años, 80 años en la actividad crediticia. Entonces podríamos chulear también riesgo de crédito. El riesgo de liquidez, uno diría, pues hemos manejado gap de liquidez, con gap de liquidez hemos adelantado la tarea. Eso significa que pues este también lo podríamos chulear. De hecho, los que quedarían pendientes serían riesgo de mercado y riesgo operativo. Serían los que nos habrían falta por adelantar, por normatizar. Es decir, de los 5 que la Superintendencia de Economía Solidaria pretende que el sector desarrolle, nos hacen falta 2. Es decir, menos de la mitad. No hay cosa tan distante de la realidad como esa. Porque lo que no nos dicen las normas es que no son 5 riesgos. Lo que no dice la norma es que son 5 familias de riesgo. Cada uno de ellos es una familia completa de riesgos. Y usted cuando implemente los sistemas no va a implementar un riesgo en particular. Usted va a tener que implementar los diversos tipos de riesgos que hay al interior de cada familia de riesgos. Usted no tiene aquí de frente 5 tipos de riesgos. Usted tiene de cara, aquí de frente, tiene 5 familias de riesgo. Y eso es un panorama diferente a tener 5 riesgos. Porque cuando tú tienes familias de riesgos, esas familias se subdividen, tienen hijitos, tienen primitos y tienen un magnum alrededor de riesgos que hace la cosa más compleja de lo que uno se imagina. Comencemos, por ejemplo, por el primero. El primer riesgo, digamos que el que tenemos que implementar, que sobre el cual decimos tenemos mucha experiencia y estamos blindados por los descuentos de nómina. Realmente aquí es una familia de riesgos. ¿Quién de ustedes, representantes del sector solidario, no tiene una cuenta corriente, por ejemplo, en su entidad? Levantemos la mano los que tengan cuenta corriente. ¿Tenemos cuenta corriente? Los que no tienen ahorros, por ejemplo, ¿tenemos cuentas de ahorro? ¿Tenemos muchas carteras colectivas, por ejemplo? En nuestro fondo de liquidez tenemos 2, o tenemos CDTs, por ejemplo. Algunos tienen acciones, por ejemplo. Pues bien, eso hace que si ustedes tienen cuenta corriente, cuentas de ahorros, tengan otros riesgos que corresponden a la familia del riesgo de crédito. Esos otros riesgos, por ejemplo, se llama riesgo emisor. Todos estos riesgos, el de emisor, el de contraparte, el depositario y el mismo riesgo de crédito, son formas en cómo se presenta el riesgo de crédito. El riesgo de crédito o riesgo de solvencia, yo quise llamarle el nombre de solvencia un poco para diferenciarlo del de crédito. Riesgo de solvencia es la probabilidad de que una organización solidaria pierda recursos cuando hace un negocio, cualquiera que sea, ya sea prestar plata o ya sea invertir en un CDT. Porque fíjense, la figura de comprar un CDT es similar a la de prestar recursos. Cuando usted como organización solidaria presta recursos, usted recibe un pagaré. Cuando hace un CDT, usted está prestando recursos, pero no recibe un pagaré, usted recibe un CDT. Pero la quinta esencia de la figura es parecida. Cuando una cartera colectiva es exactamente lo mismo. Usted le entrega a la cartera colectiva los recursos y recibe una certificación de que forma parte de esa cartera colectiva. En esencia, digamos, el tema, el núcleo, el tema central de una operación crediticia es esa. Usted entrega unos recursos y a cambio recibe un instrumento financiero que se llama pagaré y entonces le damos el título de crédito, que se llama CDT y le damos el título de riesgo emisor, o que se llama cartera colectiva o cuenta corriente y le damos el nombre de riesgo depositarios. ¿Qué quiere decir? Que cuando está reglamentando el SARC, no solamente opera para el riesgo de crédito propiamente dicho, que es este. Es decir, no solamente opera cuando
la operación entraña una recepción de un título de valor denominado pagaré. No, también entraña para cuando usted como organización solidaria abre una cuenta corriente y deposita cantidad de dinero. Especialmente para los otros. Porque es que fíjense que cuando usted desembolsa para riesgo de crédito, recibe un pagaré, usted normalmente pide garantías, pide codeudores que mitigan o reducen el impacto. Cuando usted constituye un CDT, usted no le pide garantías al banco, y usted le pide codeudor al banco. Y los bancos se quiebran. La historia demuestra que los bancos también se quiebran. Las carteras colectivas se quiebran. Ahora escuchaba la intervención de Astraval, por ejemplo. Astraval fue una entidad intervenida que manejaba libranzas y de la cual muchas carteras colectivas se alimentaban. Al quedarse Astraval, créanme, tal vez ustedes no lo saben, no lo han escuchado, pero se quebraron o entraron en liquidación 3 carteras colectivas. Carteras colectivas en donde muchos de ustedes tenían recursos. Y lo sé con conocimiento de causa que hubo muchas entidades que se vieron expuestas a un riesgo importante porque sencillamente no lo controlaron, no lo identificaron y no lo manejaron. Entonces, lo importante es que este riesgo de crédito no se debe limitar solamente a la recepción del pagaré, a cuando tú le prestas al asociado. No, también debe ser importante medir y cuantificar el riesgo de crédito para cuando tú haces CDTs, cuando haces inversiones, cuando manejas tu fondo de liquidez. Es importante medir el riesgo depositario para cuando haces carteras colectivas y demás. Y el riesgo de contraparte cuando hay intermediarios, por ejemplo, como comisionistas, como brokers, etcétera, etcétera. Eso es nuestro riesgo de crédito. Para que no le pase lo que le pasó o lo que le ha pasado a mucha gente, como por ejemplo esta historia triste de Adriana Arias, que constituyó un CDT a 6 meses con el Banco Pacífico, por citar un ejemplo. Esta es una inversión a través de Consorcio Bursátil, un comisionista que ya desapareció. Posteriormente, el 20 de mayo, la superintendencia de ese entonces, la superintendencia bancaria, intervino el Banco Pacífico, con lo cual sus 23 millones se le fueron a la basura. Cuando le preguntaron, ella dijo, nunca pensé que había un riesgo. Pues sí lo hay. Y nuestro mensaje es que usted tiene que pensar en que sus cuentas corrientes, sus cuentas de ahorros también están expuestas al riesgo que el banco se quiebre. Hablemos de riesgo de liquidez. Cuando hablamos de riesgo de liquidez es también una familia de riesgos. Tenemos el riesgo de liquidez de fondeo y el riesgo de liquidez de mercado. El riesgo de liquidez de fondeo es el que hace referencia a la Superintendencia de Economía Solidaria con su circular 14. Y es la probabilidad de que la entidad se quiebre. Oigan bien, no se pierda plata, sino se quiebre. Es el riesgo más letal de todos los riesgos. Es el riesgo número 1. Por eso en la asociación Riesgo y en la Escuela de Pensamiento en Riesgo Organizacional nos hemos ocupado los últimos 5 años de investigar ese riesgo. Y hemos escrito en Ecosolidario, en las entrevistas que hemos concedido, hemos siempre hablado del riesgo de liquidez. Por eso me permití trabajar en los últimos 8 meses en este documento que es para ustedes, en un manual para que ustedes implementen su sistema de administración de riesgo de liquidez. Porque lo consideramos letal. Es un riesgo del cual no podemos pasar por alto. Es un riesgo que es más letal que el riesgo de crédito. Siempre lo he dicho en mis conferencias. El riesgo de crédito tiene su problemática, sí, pero es que el riesgo de crédito está muy granularizado por el tema de que ustedes no le prestan todo su patrimonio a 2 o 3 entidades. El riesgo de crédito tiene ustedes mucha experiencia, pero el riesgo de liquidez no. Por eso es que es importante entonces hablar de este riesgo de liquidez de fondeo. ¿Y ese riesgo de liquidez de fondeo por qué se deriva? ¿Por qué se desprende? Se desprende justamente por debilidades en la estructura de financiamiento de la entidad solidaria, de la cooperativa, del fondo de empleados. Ese riesgo se desprende por descalce existente entre la forma como usted coloca su cartera y cómo capta los recursos. Observe usted que hay un descalce entre los tiempos en los cuales se vence la cartera y los tiempos en los cuales se vencen sus obligaciones dinerarias respectivamente de sus captaciones. Esa diferencia en tiempos, esas debilidades en la estructura origina este riesgo de liquidez de fondeo. Y es letal, es el más perverso de todos los riesgos. Y está el riesgo de liquidez de mercado. El riesgo de liquidez de mercado es que genera una pérdida potencial por no realizar una operación a transacciones corrientes o a transacciones de mercado. Aquí tenemos una familia de riesgos. Riesgo de liquidez, de fondeo y el mercado. Luego ya no estamos hablando de un riesgo, como les decía, sino de una familia de riesgos. Y tenemos este otro,
el riesgo operativo, del cual no hemos recibido norma, pero sí hemos recibido información de que la SUPE pues viene trabajando acuciosamente para poder llegar a una normatividad. Fíjense que este riesgo operativo también es una familia. Dentro de este riesgo operativo se desprende el riesgo de infraestructura física, el riesgo de acontecimientos externos. El fraude externo, por ejemplo, se tipifica como un riesgo de acontecimientos externos. El riesgo de personas o riesgo asociado al talento humano. Este tiene a su vez otros dos tipos de riesgos. El riesgo administrativo, originado por la falta de competencias e idoneidad de las personas que muchas veces ocupan ciertos cargos y que me generan pérdidas por su desconocimiento. Y el riesgo psicosocial, originado muchas veces por el acoso, el maltrato, el pésimo ambiente laboral, deficiencias en el clima organizacional, etc. Este riesgo psicosocial la norma no da cuenta de él. Sin embargo, usted tiene que tener presente que la resolución 2646 del 2008, en su artículo número 2, ámbito de aplicación, habla de que esto le aplica a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, este decreto. Luego estás obligado a hacer esta medición a la identificación del riesgo psicosocial. Fíjense ustedes que aquí ya estamos hablando de una familia de riesgos compuesta por 13 riesgos. El riesgo de personas, en el cual se desprende el riesgo administrativo o la probabilidad de obtener pérdidas justamente por falta de idoneidad, el riesgo psicosocial que se engendra muchas veces, como yo les decía, por temas de acoso laboral y que va generando un problema viral eventualmente en la organización solidaria, porque este riesgo se transmite al interior de la familia, del núcleo familiar, o se transmite en las diferentes esferas en las cuales la persona empieza a interrelacionarse en su organización. Y tenemos el riesgo tecnológico. Este riesgo tecnológico también tiene su subdivisión. Es decir, usted tiene riesgos en el software que adquiere. Cada vez que compra un equipo, cada vez que usted compra una máquina, tiene unos riesgos propios a ese hardware. Cada vez que adquiere, o usted piensa en adquirir software, se desprende un riesgo llamado riesgo tecnológico también relacionado con ese software. Y hay un riesgo que es un riesgo de la información, un riesgo de seguridad de la información que en el día de hoy vamos a tratar con profundidad, especialmente nuestro conferencista que nos sigue a continuación. ¿Y por qué este riesgo es importante? Porque hemos encontrado muchas entidades que tienen bases de datos. Sí, tienen bases de datos, pero la información es incompleta, es inexacta. Me decía el gerente de una cooperativa importantísima que tiene más de 70 años en el mercado, hace 2 semanas, me decía: nosotros tenemos mucha información, Hernando, pero si usted mira el estrato social de las personas, todos son 3. ¿Y por qué son 3? Porque sencillamente cuando capturan la información no está, y entonces el analista, como es un campo obligatorio, la que captura, entonces le coloca estrato 3. O sencillamente la gente coloca estrato 3 porque sí, porque como no es una variable sujeta de verificación ni validación, pues todos terminan teniendo estrato 3. O todos terminan siendo con estudios de posgrado, todos terminan siendo especialistas, porque es información que no se valida, es información que no se verifica, y al no verificarse, pues es información que tienes ahí pero que no es muy útil. Por eso aquí hay un riesgo, y es el riesgo de la información, Fíjense ustedes que aquí tenemos otra familia de riesgos importantes que pues cuando uno entra en detalle pues va a tener que navegar y hacer el ejercicio con cada uno de ellos. Y tenemos el riesgo de mercado. El riesgo de mercado no es un riesgo, sino también es una familia de riesgos. De ese desprende el riesgo de precio, el riesgo de tasa de interés y el riesgo de cambio. Todos ustedes tienen los 3 riesgos probablemente. Todos ustedes tienen cartera que colocan a sus asociados que tienen tasa de interés. Muchos tienen captaciones en ahorros que tienen tasas de interés. Muchos de ustedes tienen CDAPs que tienen tasas de interés. Luego tienen riesgo de tasa de interés. Muchos de los activos de ustedes tienen precio, los inventarios, los edificios, los muebles, etcétera, etcétera. Luego también tienen riesgo de precio. Y muchos de ustedes pues tienen eventualmente operaciones en moneda extranjera u operaciones que sin ser moneda extranjera reflejan una moneda, como el caso de la UR. Pues también tenemos un riesgo entonces llamado de tasa de cambio. Pero digamos que, pensemos que excepcionalmente no tienen ni riesgo de precio ni riesgo de tasa de cambio. El mayor riesgo del sector solidario es el riesgo de tasa de interés. Y sencillamente, ¿por qué? Porque el 80 o 90% de su activo es cartera. Y la cartera está asociada a la tasa de interés, luego tiene tasa de interés. En el pasivo,
El 80 o 90% son captaciones, el resto es capital institucional o patrimonio sencillamente. Y ese capital o esa captación tiene tasa de interés, lo cual hace que tenga riesgo de tasa de interés.